les vuelvo a repetir nuevamente, por favor, los micrófonos, nosotros habíamos manifestado que nosotros tenemos que crear especialmente lo que es la cultura de seguridad. La cultura de seguridad había indicado que es una serie... Señor Herrera, señor Herrera, lo que es su micrófono, por favor. El tema de la cultura de seguridad son acciones, conocimientos, pasos de educación que nosotros tenemos que ir avanzando y fomentando, no solamente entre nosotros, entre las personas que estamos trabajando en seguridad, sino que esto, señor Pizango, por favor, bloquee su micrófono. ¿Por qué no entienden? Qué difícil es hacerles entender a las personas que bloqueen una cosa simple. Los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo en las capacitaciones, las personas que trabajen en seguridad, los conocimientos, las prácticas, el conocimiento de los delitos que ocasionan no solamente bandas organizadas, sino bandas también delincuencia común, las modalidades que ejecutan. Este tipo de acciones tenemos que nosotros tratar de que nuestra familia, primero nuestro núcleo familiar, conozca cómo defenderse ante esas situaciones, qué medidas preventivas debemos de ejecutar para evitar que sean víctimas de la delincuencia. Poco a poco estos conocimientos o esta educación que nosotros estamos dando a nuestra familia, tenemos que irlo extendiendo en la comunidad. Por ejemplo, ahorita estamos más de 100 personas en clases de temas de seguridad. Y por ende, estos 100 conocimientos, los 100 conceptos, las 100 recomendaciones, tienen que fomentarse primero en sus familias, en sus casas, en sus hogares, con sus hijos. Y de ahí vamos progresando con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros parientes, con nuestros sobrinos. Para de esta manera, que mientras más personas conozcan sobre temas de seguridad, sobre conceptos de seguridad, sobre medidas preventivas de seguridad, vamos a tener el conocimiento para que no nos extorsionen, no nos roben, no nos asalten. Es decir, vamos ya a estar preparados de alguna manera para evitar ser víctimas de la delincuencia. A esto es lo que se refiere la cultura de seguridad. Dentro de los campos o dentro de las acciones para nosotros hacer un tema de prevención, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Trabajar en lo que es el círculo de seguridad, el círculo de prevención. Dentro del esquema de seguridad, el 100% lo constituye la seguridad. El 90% son acciones preventivas que yo ejecuto para evitar cualquier incidente. Por ejemplo, si voy caminando en la calle, ¿cómo voy? ¿Voy atento o voy puesto micrófonos y voy como que estuviera en un parque? ¿Cómo camino en la calle? Cuando voy en mi moto, cuando voy en mi carro, ¿cómo voy? ¿Voy atento a lo que pasa en el medio? En mi casa, ¿cómo hago? ¿Aseguro mi casa? ¿Pongo candados? ¿Pongo sistemas de seguridad física que impidan que un delincuente pueda ingresar fácilmente? ¿Cómo hago? Entonces, estas son medidas preventivas de seguridad. Es decir, ejecuto 90% de acciones para evitar un incidente delictivo. El 5%, perdón, señor Marlon, por favor, póngase una camiseta. Estamos en clases. A pesar del calor que usted tenga por allá, el respeto al resto de los compañeros es fundamental. O apague la cámara, que es más saludable. El 5% son a las reacciones de suerte. Hay personas que pueden creer en la suerte, hay personas que no pueden creer en la suerte. Mala suerte, estoy caminando por la calle, una moto con delincuentes. Mala suerte, un vehículo con delincuentes se atraviesa en mi camino. Mala suerte. Mala suerte, voy caminando, ¡pum!, un árbol, un ladrillo se cae de un techo. 5%. Y el 5% a la reacción que yo tenga ante un evento que ha pasado. Pero ahora sí les pregunto, si he perdido el 95%, con un 5% de reacción, ¿qué podría hacer? Si un delincuente ya entró a mi círculo de seguridad, me pone un cuchillo, me pone una pistola, ¿qué puedo hacer? Con ese 5% no puedo hacer nada. Simplemente tratar de salir ileso de esa situación.
Entonces, de esta manera está constituido el 100%. Entonces, dentro de lo que concierne a la seguridad ciudadana, a la seguridad que nosotros tenemos que cuidarnos, que protegernos, especialmente en nuestro núcleo familiar, es el 100% de acciones que tenemos que hacer. Preguntas, inquietudes, dudas. La Constitución dentro del Estado garantiza la seguridad a la ciudadanía. El Estado, a través de sus medios, de la policía, Fuerzas Armadas, los elementos de socorro, de reacción, como Cruz Roja, bomberos, etcétera, son responsables de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos dentro del territorio nacional. Mi pregunta, con los eventos delictivos que se está presentando a nivel país, ¿el gobierno está cubriendo esa necesidad? ¿Avanza a cubrir esa situación? ¿O qué es lo que está ocurriendo con el Estado, con las leyes que no amparan esta situación del gobierno que tiene que canalizar? Señor Márquez, le escucho. Desbloquee su micrófono. Lo que pasa es que, digamos, el gobierno se hace solamente con la gente que, digamos, tiene poder y dinero, pues, digamos, con los millonarios, pero y a cambio que con la gente, digamos, de la segunda clase y tercera clase son como, lo toman como no lo toman en cuenta, ¿sí me hago entender? Sí, señor Márquez, muchas gracias. Efectivamente, a veces las leyes están inclinadas a las clases que tienen más poder económico, es decir, al pueblo común, al mediocre común, ahí sí les cae el peso de la ley con todas las exigencias del caso. Tenemos ejemplos, miren, ya salió el Glass libre. ¿Qué tiempo estuvo detenido? 4 años, creo, 3 años, en una cárcel de lujo. ¿Ahorita qué? Ahora sí sale a disfrutar de los millones y millones de dólares que robó al pueblo ecuatoriano. Miren, gobiernos, asambleístas, ministros, políticos que hacen acciones de chantaje, de robo, ¿qué hacen? Están libres. Señor Eras, le escucho. Hola, mi docente, muy buenas noches con todos los compañeros. Como bien usted comenta, docente, está en todo lo correcto. Prácticamente lo que viene siendo el sistema político y el sistema judicial prácticamente ampara lo que viene siendo al poder social y político que tiene el apellido, en ese caso. Incluso mediante el cual también el sistema judicial está un poco corrompido, se puede decir, respectivamente, porque mediante eso hacen el uso y el abuso, la delincuencia, los diferentes tipos de gente que busca lucrarse a costas de diferentes aspectos, ya sea como es del pueblo, ya sea de cualquier motivo que puedan ellos sacar provecho entre sí. Así es, señor Eras. Muchas gracias, señor Eras. Sí, justamente es lo que ocurre. Entonces, con todos estos antecedentes que hemos visto, el Estado en sí no logra garantizar esta paz, esa tranquilidad que los ciudadanos exigen y piden. Hay un ejemplo de lo que está ocurriendo en las cárceles, en los penales, esas matanzas que se dan entre este tipo de grupos, los temas de sicariato que estamos nosotros observando, escuchando en las provincias de nuestro país, las muertes diarias que ocurren dentro de los estados o situaciones de esas. Entonces, esas situaciones, ¿qué es lo que genera? Terrorismo. ¿Y qué es el terrorismo? El terrorismo genera terror en la ciudadanía, especialmente en las provincias de donde están afectando, como Guayas, Esmeraldas, Manabí. Para que ustedes tomen en consideración de esta situación, la delincuencia o las organizaciones delictivas, porque nosotros ahora ya estamos hablando de una organización delictiva o una institución delictiva. Las instituciones delictivas ya es como cualquier otra empresa, y es una empresa, es una industria del delito, donde hay jerarquías, donde como si en una empresa hay un gerente, hay un jefe, hay un subordinado, hay el de limpieza. Igual, en esas organizaciones también conforman personas con jerarquías. El jefe, el que está medio, el otro mando medio, y los operadores que trabajan o hacen las acciones
delictivas de campo. Entonces, así está ya conformada inclusive las organizaciones delictivas. Entonces, con ese tipo de acciones que se está viendo, el tema de inseguridad a nivel país se va generando, se va sintiendo, porque ya se va dando eventos en donde en sitios, en ciudades, en donde no existía la delincuencia o no hacía violencia, ya se va presentando, porque la delincuencia se mueve, se va de un lado a otro. Y las modalidades delictivas que les decía, ¿qué son modalidades delictivas? Son formas, son modismos, cómo hacen, es decir, los que hacen tarjeteros, los arranchadores, los robacarros, los que hacen extorsiones, trabajan en un sitio y posteriormente se mueven a diferentes provincias para impedir, una, que les persiga la policía, que deslocalicen o la misma comunidad se puede encargar de ellos. Entonces la delincuencia es movible, se mueve por todo lado. Señor Astudillo, iba a decir algo usted. Señor Marcillo, bloquee su micrófono. Sí, mi pregunta era, bueno, estamos hablando de la seguridad pública que ofrecemos y damos, ¿no? Ahora poco se suscitó un robo a una ciudadela en donde participaron agentes de seguridad. Bajo el gobierno estuve viendo y estuve escuchando que se van a tomar ciertos correctivos en esto. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros? Porque lastimosamente dentro de esa institución donde estaban estos supuestos guardias, habían 2 personas con antecedentes penales. O sea, estamos hablando de lo que usted acaba de decir, de personas que ya están planificando y están asociando para poder delinquir dentro de las instituciones de guardia. Sí, señor. Gracias, señor, por esa pregunta. Miren, el tema de los delincuentes no solamente se ve y ha sido común en los guardias de seguridad. El tema de la delincuencia inclusive se da en Fuerzas Armadas, en las instituciones policiales. ¿Qué quiere decir esto? En los militares. Por favor, si van a hablar, levanten la mano. Organización, señores, tanto pública o privada, siempre va a existir personas con antecedentes delictivos, o personas que quieran afectar a la organización, o personas que utilicen su puesto, su rango para delinquir. Tenemos claros ejemplos, como decía, en las entidades policiales, policías en servicio activo, que son miembros de bandas delincuenciales, militares en servicio activo, miembros de bandas organizacionales, personal de seguridad, guardias de seguridad, miembros de bandas organizacionales. Aquí depende mucho de la empresa en la que están ingresando a trabajar. Es muy importante que ustedes, como guardias de seguridad, que se certifiquen y se capaciten para esto, tienen también que ver a qué empresa de seguridad ustedes van a pertenecer, qué requisitos o qué medidas o qué acciones de selección tiene esa empresa de seguridad. Si bien es cierto, por la necesidad de trabajo, muchas de las veces vamos y caemos en cualquier empresa. Que las empresas también, por no seleccionar bien a su personal, no siguen un proceso correcto de selección. Y aquí, por ejemplo, lo que manifiesta el señor Astudillo puede ser perjudicial para nosotros en el ámbito de la seguridad, porque pueden ejecutar acciones o medidas obligatorias para que hagan una mejor selección de la gente. Es decir, van a buscar perfiles. ¿Qué es un perfil? Que una persona tenga cierto nivel de educación, de capacitación, de un sinnúmero de requisitos para que pueda entrar a trabajar como guardia de seguridad. Y ustedes ya han visto que esto va cambiando durante mucho tiempo. Anteriormente, hace muchos años atrás, ¿qué es lo que hacían para coger un guardia de seguridad? Simplemente le veían la talla, el aspecto, la contextura. Listo, señor, tenga su uniforme, tenga un arma, y se fue a parar en ese sitio. Ese era un guardia de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha ido haciendo más exigente. Ahora, ¿qué necesitan para ustedes para trabajar como guardias? Tienen que certificarse, tienen que capacitarse, tienen que sacar su credencial para poder ustedes ejercer el trabajo como guardia. Y encima más le piden experiencia. Entonces, ante estos eventos, ante estas situaciones, lo que hace el gobierno es simplemente poner más duras las reglas para que las empresas seleccionen mejor a su personal. Esto de robos
por parte de guardias de seguridad, señores, toda la vida ha existido. Toda la vida ha existido. Ha habido guardias que entran a ocupar un puesto o se le pone un puesto de servicio. Anochece y ya no amanece, porque el mismo guardia ha cogido sus cosas con todo arma y con todo uniforme. Chao. Se han ido a meterse al monte y ¿quiénes de encuentro? ¿Quiénes de encuentro por ahí? Señor Leonardo. Bueno, licenciado, buenas noches, compañero licenciado. Sobre el tema que usted acaba de tocar de que hay guardias que dejan su puesto votado acá en Atacama, yo soy de Atacama, Esmeralda. Se vio un tema de ese que, o sea, fui a visitar a una prima y estaba, parece que era el jefe, algo, no sé, conversando ahí. Entonces, como llegué con mi papá era amigo del jefe de ellos. Y dice que como vio que fueron como 4 patrulleros al hospital, dice que él se asustó y se fue porque dice que le alcanzó a comentar que dice que veía mucho movimiento. Entonces no saben el motivo por qué él abandonó su área de trabajo y hasta la vez dicen que llega. En ese caso que, o sea, todavía no entiende el señor de él porque ni siquiera entregó las llaves de su puesto, ni dio nada, no dio ni un informe porque abandonaba su puesto. Se vio ese caso acá, entonces... Claro, miren, en este caso puede ser que tuvo antecedentes o tuvo alguna cosa, alguna situación de no legal, digamos, en ese sitio, y ya vio movimiento, ya vio patrulleros, entonces pensó que le iban a coger al Ben o podía estar involucrado en eso. Por eso, depende de la empresa, señores, depende de la empresa, la selección o qué pruebas piden antecedentes del personal. Por lo general, las empresas de seguridad siempre van a buscar guardias de seguridad que sean limpios, que sean honestos para trabajar, porque este es un requisito fundamental para el campo de seguridad. Si una persona no es honesta, no es ética, no tiene sus valores o principios morales firmes, no sirve para guardia de seguridad. Porque tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano va a ser víctima o va a prevalecer más el hábito o el mal hábito de sustraerse, de robar o cometer algún tipo de fechoría. Por lo general, en el ámbito de seguridad, las personas o las jefaturas se trabaja con mucha estrictez. Por ejemplo, en el caso que manifiesta don Leonardo, un guardia que abandone su puesto de trabajo prácticamente está fuera de la empresa, porque está abandonando un puesto de servicio. Está dejando en riesgo una instalación o está dejando en riesgo a las personas que le pusieron a controlar o a cuidar. Entonces, básicamente con esa falta es una falta grave. Y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Elaboran sus reglamentos internos justamente para sancionar este tipo de acciones. Con una falta grave, chao señor, se fue. ¿Y saben qué es lo peor? Que dentro de las empresas de seguridad, ¿qué es lo que piden? Antecedentes. Señor Leonardo trabajó en esta empresa, se presenta a otra empresa a trabajar, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo selecciono? A ver, ¿usted dónde trabajó anteriormente? En tal lado. Listo, señor. Por teléfono. Oye, hermano, sí, ¿le conoces a tal señor? Sí. ¿Cómo salió de tu empresa? Un ficha. Abandonó el puesto. Gracias, señor. Listo, gracias, señor. No requiero su servicio. Y ahora sí, póngase a encontrar trabajo. Entonces, señores, es muy fundamental cómo nosotros nos desarrollamos en este campo. Yo les digo con mucha experiencia, yo tengo más de 30 años en este campo de seguridad. Me he topado con infinidad de personas, con diferentes situaciones. Y no se permite este tipo de acciones de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo, estamos poniendo en sus manos la vida de las personas, los valores que las personas quieren guardar o conservar, o las políticas o información de una organización. Si no podemos o si no estamos en esas condiciones, ¿para qué estamos en seguridad, señor? Señor Walter. Buenas noches, compañeros, licenciado. Sobre el asunto que usted está conversando, dice
quiero que me explique que hay algunas empresas que toman en cuenta lo que es el asunto del polígrafo. Eso viene por medio de qué pasaría si la empresa como hace la prueba del polígrafo, podría ser como para hacer una pantalla para uno, para ver hasta dónde puede uno mentir, porque es como un detector de mentiras. Entonces, ¿a qué se debe? Si quieren a una persona de seguridad con ética y valores, ¿por qué todavía le hacen pasar la prueba del polígrafo? Ok, ya señor Walter, muchas gracias a su pregunta. Muy buena. Verán, para que ustedes tengan conocimiento, la prueba del polígrafo no es legal. No es legal. Si usted se opone a una prueba de polígrafo, usted puede oponerse porque eso no está constituido como una legalidad hacer eso. Muchas empresas utilizan la prueba de polígrafo cuando hay un tema investigativo o cuando es un tema, por ejemplo, que esté involucrado en un robo, en una pérdida o en algún evento grave. Se puede solicitar una prueba de polígrafo y para esto hay empresas especializadas, poligrafistas especializados, para poder determinar en cierto rango un cierto índice de sospecha de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted pasa una prueba de polígrafo, no necesariamente a usted le van a detectar si usted es honrado o no es honrado, porque se ejecuta una serie de preguntas y una serie de parámetros para poder determinar qué tan confiable es usted. ¿En qué consiste la prueba del polígrafo? Consiste en hacerles preguntas y contrapreguntas para ver usted cuál es su sistema nervioso o cómo experimenta su cuerpo emociones. Y a través de esas medidas evalúa si es que usted puede ser confiable o no para un puesto de servicio. Pero no es completamente eficiente al 100%. Puede ser un 90, 95% de acciones que puede determinar que usted puede ser o estar inmerso en algún incidente. Es lo que pasó, por ejemplo, hace años, no sé si ustedes saben o escucharon, en la provincia de Esmeraldas. Les ejecutaron obligatoriamente a través del Ministerio de Gobierno pruebas de polígrafo a un sinnúmero de policías. ¿Y cuántos policías les dieron la baja por estas pruebas de polígrafo? Y por eso que pusieron y están enjuiciando al gobierno por estas pruebas que no son autorizadas. O sea, se pueden ejecutar, pero no es legal. O sea, yo no puedo poner como sustento legal, decir, a ver, esta prueba me salió positiva del señor Walter y por ende busco un juicio para este señor. No, simplemente son parámetros que nos permiten determinar qué tan confiable puede ser una persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos da. Y las empresas, muy rara empresa porque es costoso, la prueba del polígrafo es costoso, está sobre los $200 lo que está por persona. Entonces, ¿qué es lo que están ejecutando las empresas? Hay un programa que se denomina ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Las pruebas de confiabilidad que dicen. ¿Qué quiere decir esto? Son unas pruebas a través de un software, a través de unas preguntas que le hacen a ustedes y determinan los resultados. Entonces, esos resultados más o menos le dan un parámetro para ver si usted está orientado o a una inclinación u otra, es decir, si es confiable para ese trabajo o no. Entonces, es un proceso, unas pruebas de confiabilidad. Entonces, eso cada empresa puede crear o elaborar este tipo de cuestionarios para determinar qué tan confiable es usted. Sí, es lo que se ejecuta ahora en las empresas. ¿Por qué? Porque es un software que se aplica en las máquinas y no es tan costoso como una prueba de polígrafo. Como les digo, cuando yo utilizo o pido una prueba de polígrafo, por ejemplo, usted está trabajando en un puesto de servicio, hubo una pérdida de un dinero, de equipos o máquinas, y de alguna manera usted está involucrado en ese evento. Entonces yo digo, ahora sí, a la empresa pido por favor hágale una prueba de polígrafo al señor Walter. La empresa viene, señor Walter, ¿sabe qué? Por medio del cliente te quiere que a usted se le haga una prueba de polígrafo. Si usted no tiene nada que ver, listo, firme señor aquí, porque usted tiene que firmar. A usted no le pueden hacer una prueba de polígrafo sin que usted firme una autorización. Entonces venga señor Walter,
firme esta prueba firme la autorización para la prueba de polígrafo. Si usted no tiene nada, usted no teme nada, ¿qué es lo que va? Listo. Vas a la silla, no sé si ustedes han pasado una prueba de polígrafo, pero es parecida a una silla eléctrica. Es una silla como tipo silla eléctrica, pero es una tipo silla de madera. Y cuando uno se va por primera vez, sentarse en esa silla, le da nervios. Y ya de por sí le empieza a dar nervios. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Uno es tranquilizarse, respirar, porque como les digo, los resultados son las emociones que usted siente, el temor que usted siente. Y esos benditos sentimientos de emociones reflejan en la pantalla del poligrafista. Entonces, primero se le hace unas contrapreguntas y de ahí le ponen una serie de cables. Unos cables, unas cosas, unos sensores en la cintura, en el pecho, en las manos. Peor todavía con eso, aquí me electrocutan. Pero si usted no teme nada, si usted no tiene miedo, usted es una persona honesta, listo, pasa. Yo he pasado, si quiero, unas 5 o 6 pruebas de polígrafo que me han hecho en mis diferentes trabajos que he tenido. Entonces, ya después ya no afecten nada. Señor Ponce, iba a decir algo usted. Señor Gómez Ponce. Y una pregunta, y si en algún caso estemos trabajando en una pérdida de material o de algún objeto y nos hagan esa prueba y nosotros nos digan así, digamos como que si no das la prueba te despedimos automáticamente, ¿qué podemos hacer? Si no da la prueba, lo despedimos. Verán, sí, pueden hacer eso, pero como yo les digo, señores, si usted nada hizo, el que nada debe, nada teme. Pero si usted tiene miedo o usted tiene algo oculto, usted se va a negar a la prueba. Y por ende, yo como empresa digo, no, si este señor se niega a la prueba es porque tiene algo. ¿Sí o no? Es lógica. Señor Espinosa, creo que me levantó la mano hace rato. Ya dijo mi compañero, profe. Ok, gracias, señor Espinosa. Señor Vélez. Licenciado, como usted acaba de manifestar, que, o sea, usted dice que estamos en nuestro derecho de acceder o no acceder a lo que es el polígrafo. Sí, pero señor. si le estamos dando la razón a la institución, estaríamos en contra de nuestra voluntad. Sí, señor. Así es. Ya. Y al momento, hay instituciones que al momento de despedirte, si tú no accedes a ciertas cosas, te perjudican lo que es la hoja de vida, tu currículo prácticamente, para que ninguna otra institución te dé trabajo prácticamente. Así es. Lastimosamente es así. Por eso digo, miren, en el caso de que, o sea, la empresa, aquí no les ha pasado a ustedes. Ustedes entran a trabajar en una empresa. Y ustedes firman una hoja en blanco, ¿o no? O les hacen firmar una hoja en blanco. Ahí está su renuncia, señor. Cuando ustedes entran a la empresa y le hacen firmar el contrato, y le hacen firmar una hoja en blanco, y usted como quiere trabajar, como que necesita el trabajo, ¿qué es lo que hace? Firma. Ahí está firmando su renuncia, señor. O sea, usted la empresa le puede votar al momento que quiera la empresa, porque usted ya está firmando su renuncia. No digo que todas las empresas trabajen así o actúen así, no. Pero lastimosamente, la mayor cantidad de empresas en el campo de seguridad utilizan estas artimañas, utilizan estas acciones. Entonces, usted también tiene el derecho de decir, no firmo una hoja en blanco. Pero también la empresa decir, bueno, gracias, señor, no requiero sus servicios. Sí, entonces, a esto me voy también, ya les doy la palabra a los compañeros. A esto me voy también, cómo es lo que las organizaciones, o en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que debe hacer? Deben crear leyes, ¿sí? Deben crear leyes para que las empresas de seguridad, todas las empresas, se manejen de una forma ética, de una forma que no perjudique a sus trabajadores. Que haya un ente
que les regule, que les controle, que les exija los cumplimientos totales hacia el trabajador. La mayoría de empresas de seguridad, señores, no hacen esto. Y no solamente me refiero a las empresas de seguridad, también otras empresas que tienen trabajadores. Señor Narváez. No se escucha, señor Narváez. No, señor Narváez, no se le escucha. Está su micrófono algo bloqueado, no sé. Está con interferencia. No, definitivamente no, señor Narváez, no se le escucha. Señor Chele. Le escuchamos, señor Chele. Buenas tardes. Con todo, Sí, ¿sí me escucha ahí? Sí, señor, sí le escuchamos. Era más que todo eso lo que usted acaba de decir, que o sea, si hay empresas que prácticamente mandan la hoja en blanco para que la firme. O sea, si hay empresas que mandan por decir la hoja en blanco. Dice que igualmente nosotros tenemos más que todo revisarla y negarnos a firmarla. Sí, o sea, usted puede tener el derecho de negarse a firmar esa hoja en blanco. Pero como le manifiesto, la empresa también le puede decir, gracias, señor, no requiero sus servicios. ¿Sí? Ah, claro. Entonces la empresa, o sea, en este caso... No se puede firmar porque inclusive eso es una letra en blanco. También igual le hace firmar letras en blanco también. En caso de que pierda el arma, en caso de que pierda el equipo, en caso de que pierda la radio. También les hace firmar en blanco. Esa era mi inquietud, profe. Gracias. Sí, señor. Gracias, señor Chel. Señor Miguel. Licenciado, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi inquietud es el cómo actuar en caso de algún robo, porque se escucha muchas veces que los amañatan o que bueno, Dios no quiera que los hagan algo peor. ¿Cómo se debe de actuar o cuáles son los pasos a seguir? Esa es mi inquietud. Bueno, gracias, señor Miguel. Bueno, cada empresa tiene sus procedimientos a seguir, ¿sí? Debe tener sus planes de acción, sus supervisores, su equipo operativo. ¿Qué es lo que se hace normalmente para poder poner usted en un puesto de servicio? Por ejemplo, yo tengo un cliente y me pide un puesto de servicio. Puede ser de 10, 12, 24 horas. Yo como empresa tengo que primero hacer un análisis de riesgo. Es decir, voy al puesto de servicio, ver para qué quieren el servicio, para qué es el servicio, por qué motivo está pidiendo servicio de guardianía. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de riesgo de la instalación. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que puede ocurrir en esa instalación? Y en base a ese análisis, ¿qué es lo que se elabora? Se obtiene un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo puede ser muy alto, medio o bajo. Y de acuerdo a estos niveles de riesgo que me dan los resultados de este estudio, yo tengo que hacer las acciones necesarias. Por ejemplo, digo, el riesgo es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recomiendo que no solamente esté un guardia de seguridad, sino que esté 2 guardias de seguridad. Recomiendo que esté el tipo de armamento. No necesito ahí un revólver, necesito una escopeta, necesito una pistola 9 milímetros. Veo el riesgo y digo, a ver, por aquí es muy vulnerable, por aquí pueden entrarse y pueden atacar a mis mismos guardias. Recomiendo implementar algún tipo de pared, construcción, puerta o alguna situación. Eso es la responsabilidad de la empresa, velar que el guardia esté seguro. No es que la empresa cojo y va a botar al guardia de seguridad en un puesto donde le vayan a matar o le vayan a ejecutar.
Para eso también está el personal de supervisores que debe estar ahí. Las rondas constantes que debe dar el puesto de servicio. Para eso utilizamos los medios de comunicación, la radio, o el teléfono celular, o un teléfono fijo dentro de la instalación. ¿Para qué? Para los reportes continuos a la central de operaciones. Por lo general, se reporta cada hora, por lo general. Entonces, de esa manera nosotros vamos monitoreando a cada uno de los puestos cómo están nuestros guardias de seguridad. Ya le doy la palabra al señor Piguap. Además de eso, señores, nosotros, en el momento que estamos formándonos y llegamos a ser ya guardias de seguridad, supervisores de seguridad o gente que trabaja como seguridad, ya no somos unos simples guardias de seguridad. Nos constituimos en analistas de riesgos. ¿Qué quiere decir un analista de riesgos? Es una persona que tiene la capacidad de observar riesgos de una instalación, de levantar riesgos, de informar y decir, vea jefe, verá, aquí está peligroso, verá, esta ventana está sin seguro, verá que esa puerta no vale, verá que ese candado está dañado. Eso reporto, ese es un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque usted va a estar en esa instalación, usted va a conocer esa instalación al 100%. Y es obligación de ustedes, de cada uno de los guardias que están en los puestos de servicio, reportar esas novedades. Decir, vea señor, verá, le estoy comunicando, ese candado no vale, esa puerta está dañada, ese hueco que está en la pared, por ahí se van a meter, en el techo está un hueco, por ahí se pueden meter. Entonces, ese es ser un analista de riesgo. Entonces, con esto, vamos nosotros minimizando el riesgo en una instalación. Señor Piguave, le escucho. 103 cordiales, ingeniero, compañeros. Hace unos días se dio un caso, una camaronera en la ciudad de Milagro. Un compañero guardia que fue asesinado por delincuentes por robarle lo que es el equipo de seguridad. Trataron de llevarlo, bueno, lo llevaron casi con vida hasta el hospital de Naranjal, pero lamentablemente el compañero falleció. ¿Sí? Y los compañeros que laboraban con él se dieron cuenta porque cuando pidieron el reporte, el compañero no contestó y fueron a buscarlo. Entonces, ahí fue cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. Bien, gracias, señor Piguave. Lastimosamente, señores, es la realidad de nuestro trabajo. O sea, es la realidad. Porque caso contrario, ¿para qué me contrata un cliente? No me contrata porque quiero tener un adorno de un guardia. No me contrata porque quiero tener un señor uniformado que esté bonito con un uniforme y que esté parado en la puerta de mi casa o de mi oficina. Yo contrato a seguridad privada porque veo aquí entra lo que decíamos del Estado. El Estado no garantiza o no tiene la capacidad para dar seguridad a toda la población y a todos los empresarios y a todo el pueblo. No tiene la capacidad. Porque si tuviera la capacidad, nosotros como guardias privados no existiéramos. Simplemente no tuviéramos trabajo. Entonces, esta necesidad, esta falencia que tiene la policía, nos permite a nosotros crear empresas de seguridad, nos permite contratar guardias, nos permite formar guardias, para que ellos sean los responsables del custodio de esas instalaciones, a través de una contratación, a través de un pago a la empresa de seguridad y por ende la empresa de seguridad contratar personal para cuidar un bien. Ese es el objetivo, cuidar un bien, personas, bienes, inmuebles y cosas que existen. En el caso que nos manifiesta el señor Piguave, dentro de lo que son las camaroneras, hay puestos muy críticos. Camaroneras, transporte de blindados, protección de ejecutivos, seguridad bancaria. Son puestos muy críticos. ¿Por qué? Porque la delincuencia, ¿qué es lo que busca? La delincuencia busca el dinero fácil o el dinero rápido. Eso es lo que busca. Y por ende, el objetivo de ellos es eso. Entonces, en este caso, no sé cómo hayan tenido dispuesto el tema operativo en esa camaronera o en esos puestos críticos. Por lo general, en esos puestos, no es recomendable que una sola persona, un ronda, esté expuesto en esa oscuridad, en esos campos.
Siempre debe haber iluminación, seguridad, sensores, qué sé yo. Se puede implementar muchas medidas de seguridad, pero todo depende que el dueño, el cliente, también quiera invertir, porque no le ven como inversión, le ven como gasto. Dicen, ¿yo qué voy a estar gastando tanta plata? No, no gasto. Y asumen el riesgo. Entonces, lastimosamente, ese es el riesgo, señores, que tenemos. ¿Cuántos asaltos a blindados no hemos escuchado? ¿Cuántas balaceras a blindados hemos escuchado? ¿Cuántos guardias de blindados han fallecido o han sido heridos? Ese es el giro del negocio. Ese es el giro que tenemos. Por eso es importante la capacitación que nosotros tengamos antes de ir a trabajar como guardias de seguridad. Tenemos que ser conscientes en qué campo nos estamos metiendo. Y de acuerdo al campo que nos estamos metiendo, tiene que ir acorde a nuestra preparación. Yo fui 20 años protector VIP, 20 años. Y mi capacitación como en 20 años ha sido aquí en el Ecuador, ha sido afuera en el país. ¿Por qué? Porque el trabajo ameritaba capacitarme. Entonces depende mucho qué es lo que usted quiere hacer, cómo quiere trabajar. Señor, por ahí me pidió la palabra, ¿dónde está? Se me fue el compañero. Bueno, te querés. Señor Carlos C. Buenas noches, compañeros, profesor. Una pregunta, si en un asalto el guardia matara al delincuente, ¿sería amparado por la ley o no, o se iría preso? Mira, ¿cómo sería ahí? Aquí entran otros temas muy fundamentales que ustedes ya van a revisar en lo que es legislación. Pero para que tengan un antecedente, un conocimiento, el guardia es lo último que utiliza. Lo último de los recursos, el arma de fuego. Dentro de la ley que existe aquí en nuestro país, es ley absurda. ¿Qué es lo que manifiesta la ley? Aquí se va el uso progresivo de la fuerza, se llama esto. ¿Qué quiere decir? Que yo espero, o tengo que esperar que el delincuente primero me dispare para yo poder sacar mi arma de fuego y disparar. Y aquí también hay otra cosa. El delincuente, si me pega un tiro, bien. Y si yo puedo reaccionar, no le puedo pegar más de 2 tiros. Es decir, no le cojo y si tengo una pistola 9 milímetros con 12 proyectiles, no es que cojo y pum, le hago sedazo. Eso se llama uso excesivo de la fuerza. Y se consideraría un homicidio, un asesinato. Aquí saltan los benditos derechos humanos de los delincuentes. Entonces, ese es otro tema muy importante que ustedes deben conocer cuando les toque revisar legislación. ¿Sí? Leonardo. Licenciado, una pregunta. Cuando a un guardia de seguridad le dan el puesto de una gasolinera y no le dan una arma, ¿qué se debe hacer? Nada, señores. Les comento, el tema de armas de fuego ya están desapareciendo del servicio de seguridad privada. Están utilizando armas no letales o simplemente el guardia está sin arma. ¿Y saben por qué? Una de las razones es lo que manifestó el señor Piguado. Para evitar que la delincuencia utilice el arma de los guardias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el delincuente coge, por ejemplo, el arma que le quitaron al compañero. ¿En dónde estarán utilizando? No. ¿O para dónde pueda utilizar el arma? Perdón, profesor. O sea, se vio en un área, en una gasolinera, ya hubieron 2 robos. Y en una hubo un asesinato. Entonces, digamos, en una, el guardia creo que no tenía armas. Entonces, llegaron, robaron, ¿y qué tocó hacer? Todo le tocó abrirse y correr, ¿no? Ya, ese debe hacer si el guardia de seguridad no tiene un arma de fuego o algo con que defenderse. Verán, el tema del arma de fuego de un guardia de seguridad simplemente es un tema disuasivo. Así se llaman estos términos. Tienen que irse familiarizando con los términos.
El arma, la presencia de un guardia con un arma de fuego es un tema disuasivo. ¿Qué quiere decir? Que el delincuente observa a un guardia armado y dice, o sea, piensa un ratito, ¿no? Chuta, este man está armado. Entonces, como que el objetivo es decir, no vengas a saltar aquí, anda a saltar a otro lado. En este caso, usted como guardia que no esté con un arma, usted tiene que cuidar su vida. ¿Sí? Porque si usted va a enfrentar, ¿cómo va a enfrentar a un delincuente? ¿Con qué? ¿Con la peinilla? ¿Con un tolete? ¿Qué va a hacer? Nada. Usted no tiene que hacer nada. Nada que los delincuentes no quieran hacer. Bien, estamos pasando de tiempo, vamos a responder las preguntas de las personas que están levantadas las manos y seguimos rápido. Señor Muñoz, usted tenía levantado la mano hace rato. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, señor. Ya. Si un guardia no está armado y le ponen una instalación es para observar o para dirigir a los clientes a un lugar específico, para eso es. Sí, señor Terán. Desbloquee su micrófono, señor Terán. Licenciado, con lo que respecta a la pregunta del uso igualitario de las armas, ¿no? En caso que el delincuente dispare unas 5 veces, ¿no? Y por suerte el guardia disparó una y muere el delincuente, ¿qué pasa? Usted tiene todas las ventajas, señor. Usted está defendiendo su vida. ¿Sí? Claro. Se ha observado muchas veces que hay personas que con un disparo han matado a los delincuentes, ¿no? Igual los llevan presos y están presos. Sí, les llevan presos. O sea, de ley va a ir detenido, señor Carlos. Pero ahí se hace el tema de la investigación. Por eso digo, pero el problema, como usted dice, ahí el problema es qué tan confiables son los jueces o qué tan sobornables el juez. Pero por eso se debe tener los agravantes para este caso y la defensa en este caso para que puedan defenderse. Ahí, por ejemplo, depende mucho de la empresa. ¿Qué tan buena estructura es la empresa? ¿Tiene un abogado para defenderles? Sí, por ejemplo, hasta la misma policía, usted ve que ahorita la tienen como retenida, que ellas no quieren utilizar las armas porque sí, señor, ir preso. O sea, imagínense que hasta la policía. Es efectivamente lo que usted dice, señor Terán. Por eso que les digo, el uso de la pistola o del arma de fuego es el último recurso que nosotros tenemos que utilizar. El último recurso. Lo que tenemos que trabajar es en prevención. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a responder simplemente a las 4 preguntas de las personas que están ahí y con eso terminamos y seguimos el día de mañana. ¿Sí? A ver, señor Avilés. Rapidito porque ya estamos pasado el tiempo. Profe, pero yo tengo entendido que el uso del arma es necesario cuando hay trabajo en riesgo. Por ejemplo, depende del área que estés. Cuando ya es un riesgo inminente de muerte, señor Avilés. Ahí puede usar el arma. Y también hay otro tema, ¿no? Para que tomen en consideración, y bueno, ese es otro tema de otra clase. No es que usted cuando usa el arma de fuego, no es que usted le va a buscar a la cabeza o al corazón. Usted tiene que tratar de disparar a un sitio, a una parte del cuerpo que no sea muy crítica, en donde no le pueda ocasionar la muerte. Ese es otro de los temas, porque ahí también entra el tema de investigación. ¿Sí? Señor Montoya, señor Lord, perdón. Señor Lord. Buenas noches, licenciado y compañero. Lo que yo quería decirle que, o sea, una pregunta, sea arma letal o no letal, ¿se debe utilizar hasta 2 tiros o no? El arma no letal no importa porque eso no sale ningún proyectil. Es solamente fogueo. Por eso, de fogueo, eso es lo que... No, de fogueo usted puede disparar lo que sea. No sale proyectiles, señor. El arma de fogueo es un tema para hacer bulla nada más. Ya, gracias. Jimmy. O sea, profe, mi pregunta es, o sea, así como el compañero le hizo, o sea, cuando uno tiene oportunidad de pegar 2 tiros, 2 disparos, o sea, uno para poder atacar al delincuente tendría que ser en una parte que no lo pueda
o sea, como dice, o sea, asesinar, como quien dice, Sí. podría dispararle en lo que es las partes de los pies o piernas. Sí, donde usted le pueda neutralizar, es lo que manifiesta. Así está la ley. Exactamente, esa es mi pregunta, o sea, tendría que ser entre la pierna y abajo lo que es parte de lo que es la canilla, o sea. Así es, señor, justamente para ahí. Ya, solo eso era. Señor Pacheco. Ya, profesor, una consulta. En estos puestos de guardia de seguridad, ¿se necesita algún permiso de portar de armas o la empresa misma lo puede dar las armas para estar en el puesto de trabajo? La empresa saca el permiso de armas a título de empresa y emite el permiso para el funcionamiento y el porte del arma. En el puesto de servicio, cada arma tiene un permiso y un sitio para que pueda utilizar el arma. Es decir, el arma, si usted le dice, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el arma en la ciudad de Guayaquil, en el hospital de IES. Esa arma tiene que tener en Guayaquil y en el hospital de IES. O sea, el permiso del arma está para ese puesto fijo. ¿Y lo que van de supervisores de las motos? Por lo general los supervisores ya no tienen armas, pero si es que tuvieran armas se denomina puesto móvil y los permisos de las armas tienen que ser igual para supervisores para puestos móviles. ¿Sí? Ok, listo, profe, gracias. Señor Piguave. Ya, con respecto a lo que es los permisos de arma, existen dos permisos de arma, el de porte y el de tenencia de arma. Sí, señor. El deporte es cuando usted puede portar el arma en su cintura y donde usted vaya a trabajar. El de tenencia de armas es lo que se inventaron después. Para un puesto fijo. Para tener, no, señor. El de tenencia de armas es para cuando usted tiene un arma y tiene que tener en su casa. Usted puede tener un arma, pero no puede portar el arma. Es lo que se dio, por ejemplo, en el caso que se dio cuando el presidente Correa desarmó al personal de seguridad o les dio a los hacendados, por ejemplo. Les dio el porte de arma, el permiso de porte de arma. Es decir, usted puede tener su arma en su casa, pero usted esa arma no puede andar a utilizarla en la calle o en su carro, no puede, porque el permiso no le otorga para eso. Bien, señores, terminamos con la intervención del señor Zambrano, que levantó la mano.